Muy buenas noches. Por primera vez en la larga historia de la democracia colombiana, ha triunfado un candidato de izquierda en las elecciones presidenciales. Gustavo Petro y su vicepresidenta Francia Márquez llegarán al Palacio de Nariño el próximo 7 de agosto. La trascendencia de este cambio es realizado sin sobresaltos en un país dividido y aceptado de inmediato por el candidato derrotado Rodolfo Hernández, cambia el rumbo político del país y suma otra nación del continente a la arrolladora ola de gobiernos de izquierda en la región. Petro deberá cumplir una buena carga de promesas electorales en una Colombia que exhibe los índices más altos de la región en el crecimiento económico, junto a la paradoja de cerca del 40% de la población viviendo en un estado de pobreza que generó fuertes protestas sociales en los últimos años del gobierno de Iván Duque. En el plano internacional, la llamada joya de la corona, el más firme aliado de Estados Unidos en el hemisferio sur, está en manos de un gobierno que se dispone a reanudar relaciones con Venezuela y estimula con su victoria de ayer el muy probable triunfo de Lula da Silva en el país más grande de la región, Brasil. Un complejo panorama con cuyo análisis comenzamos nuestra emisión de esta noche. Entre tanto, en Bruselas, los cancilleres de la Unión Europea tomaron la importante decisión de respaldar el ingreso de Ucrania en esa alianza, mientras que el secretario de la OTAN estima desde Alemania que la guerra contra Rusia podría durar años. Esta noche, atendiendo a numerosas solicitudes, peticiones, les traemos nuevamente la entrevista con el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, en la que evalúa la situación del sistema migratorio, el arribo masivo de inmigrantes por la frontera sur, en particular el creciente número de cubanos en los últimos meses, una cifra que supera ya mucho más al éxodo del Mariel 4 décadas atrás. Estos son nuestros temas de esta noche en Ahora con Oscar Aza, el primer programa periodístico en la Florida, gracias a la calidad de sus invitados, la preferencia de ustedes y su credibilidad y responsabilidad informativa. Ahora, con Oscar Aza. Me llamo Gustavo Petro y soy su presidente. Colombia abre una nueva página de su historia. Miles de personas han salido a las calles de ciudades y pueblos para celebrar la elección como presidente de Gustavo Petro, una elección histórica que aupa por primera vez al poder a la izquierda, reflejando las ansias de cambio de los colombianos. Batucadas, pirotecnia y gritos de sí se puede han acompañado la fiesta. Presidente Gustavo Petro. Gustavo Petro es un senador de 62 años que fue guerrillero del M-19 y alcalde de Bogotá. En su discurso se ha comprometido con la paz, la justicia social y la justicia ambiental. Petro, candidato de la coalición de izquierdas Pacto Histórico, ha ganado con el 50,4% de los votos, frente a su rival, el populista independiente Rodolfo Hernández, con algo más del 47%. Los colombianos expresan así sus anhelos de cara al futuro. Los problemas de Colombia son profundos. Petro ha intentado espantar uno de los miedos que genera su figura al prometer que no va a expropiar ningún bien ni a destruir la propiedad privada. Asumirá el cargo el próximo 7 de agosto. Tenemos un panel, tenemos aquí en nuestros estudios al doctor Carlos Manzano, abogado, periodista y exdiputado colombiano. Muchas gracias, doctor Manzano, por estar con nosotros. Desde Bogotá tenemos a Andrés Otero, consultor en inteligencia e investigaciones. Y vía Skype también tenemos aquí en la Florida a Juan Pablo Salas, director de noticias de Solmar Media. Nuestra más cordial bienvenida a los tres. Vamos a comenzar, ¿qué les parece?, con la venia de Juan Pablo y del doctor Manzano, con Andrés Otero, que está allá en Bogotá. Andrés, ¿cuál es el ambiente esta noche? Y una reflexión inicial, le voy a pedir a los tres, por favor, le voy a suplicar a los tres una reflexión inicial sobre lo que significa este triunfo para Colombia y los colombianos. Andrés. Buenas noches, Oscar y compañeros del panel. Definitivamente hoy Bogotá amaneció, yo diría que con un sentimiento encontrado. Como bien mostraron los resultados, el país está dividido 50-50 y un 50 amaneció alegre, como lo mostraron las imágenes, celebrando un triunfo que representa un cambio a una política tradicional.
y otro 50 amaneció con el guayabo moral y el dolor de patria de sentir que después de muchos años luchando contra grupos guerrilleros y de narcotráfico, pues uno de estos representantes llegaba al poder en Colombia. Dicho eso, yo creo que hay que ver esta elección con dos matices. El primer matiz es que muy bien, y tú lo decías en la introducción, Colombia es un país de contrastes, una economía creciente, la mejor de América Latina y de los países de la OECD, pero a su vez un sentimiento en el pueblo de que esa riqueza y ese bienestar no estaba llegando a todo el mundo, en parte, digamos, orquestado por las narrativas de izquierda que desde que se posesionó el presidente Duque se fueron a la calle a protestar contra su gobierno, y después la pandemia definitivamente trajo un poco de gasolina a ese conflicto y eso generó protestas que seguramente llevaron al ambiente que se sintió en los últimos años en Colombia y que llevó a la elección de Gustavo Petro como presidente. Dicho eso, yo creo que el gran temor que genera Petro hoy en la mayoría de colombianos es que Petro no sea tan Petro, que al final del día el Petro que termine gobernando a partir del 7 de agosto sea el Petro que trató de mostrarnos en la última semana de campaña y el discurso de anoche, un Petro que habla de amor, de paz, de cambio climático y de justicia social, y no el Petro que habló de democratización de la propiedad, expropiación, el Petro que habla de acabar con el petróleo y la minería en Colombia, el Petro que habla de quitarle la tierra improductiva a los tenedores de tierra, y nuevamente ese Petro que genera un temor de que en Colombia vivamos un socialismo del siglo XXI 2.0, como dirían los americanos. Doctor Manzano, ¿con cuál Petro se va usted? O sea, ¿cuál cree que es el Petro que va a prevalecer de esos dos Petros que el licenciado Otero, el doctor Otero ha planteado? Otero acaba de decir una cosa muy cierta. En la última semana Petro cambió aparentemente de imagen. Pero yo espero, para el bien de los colombianos, que ese sea el Petro que al final llegue a la presidencia. Yo le escuché una frase a Petro en su discurso ayer, una frase que me preocupó. Es la frase ordenándole básicamente al señor fiscal general de la Nación que procediera a soltar a unas personas que están imputados por el hecho de generar violencia en el país. Eso es una inmiscusión básicamente en los poderes de Colombia. El poder ejecutivo es uno, el poder judicial es otro y los presidentes saben ello. Yo más bien me quedo con el hecho de que ayer Gustavo Petro estaba todavía en campaña presidencial, y por supuesto eso el 8 de agosto no lo va a hacer. Yo espero para bien de los colombianos. A ver, a mí me alegra de una parte el hecho de que Petro llegue, porque hoy no hay desmanes en Colombia. Porque claro, cuando se acabe, cuando maten a un líder social, no van a culpar al Estado colombiano. Porque eso va a generar de pronto la oportunidad de que el ELN llegue a una unión llegue a un proceso de paz, a una negociación. Juan Pablo, ¿cómo lo ves? Buenas noches. Bueno, yo quiero... Buenas noches, ¿cómo estás, Oscar? Y buenas noches a los invitados. Yo quiero reportarles la alegría de saber que por fin en Colombia hay democracia, se comprueba, es efectiva, es real. Finalmente, la izquierda, que nunca había podido llegar al poder, logró el poder, no asesinaron al candidato. Y llegamos al poder llegamos a la conclusión de estas elecciones, no llegamos al poder, sino a la conclusión de estas elecciones sin haber generado altos niveles de violencia. Discutimos mucho, hablamos mucho, reflexionamos mucho a través de las redes sociales, por el teléfono. Algunos perdimos amigos, otros perdieron familiares en medio de esta discusión tan intensa y tan profunda, porque nuestro dolor es antiguo, es un dolor ancestral, es un dolor viejo, es un dolor que llevamos muchos años acarreando. Y finalmente se resuelve a través de esta decisión que el pueblo colombiano pudo por fin tomar. Es que antes no lo habían dejado, no se lo permitían, porque o eliminaban a sus candidatos o cometían fraude y era imposible llegar al poder. Entonces, la primera gran alegría me da es confirmar que hay democracia en Colombia y que no puedo negarlo, que nadie puede decir no la hay, porque finalmente el opositor logra el poder
Y yo estoy seguro que en 4 años volveremos a tener elecciones y dependiendo del resultado de esta elección sabremos si los colombianos le vuelven a dar su voto a alguien que continúe este camino o si prefieren regresar a un camino más de la derecha. Así que esa es la parte que a mí me alegra. En cuanto al personaje como tal, el personaje no cambió de discurso la última semana, por más de que los dos colegas de esta conversación lo dicen. Él ha venido hablando de estas cosas desde el principio de la campaña. Muchos de los elementos que está manejando el discurso de anoche eran elementos que se habían escuchado durante toda la campaña. El asunto es que cuando uno está en campaña suele escuchar es a su propio candidato y no al candidato opositor. Entonces no me extraña que esa información pues no hubiera llegado con la misma fuerza o con la misma intensidad que llegaron las otras. Vamos a hacer una pausa ahora y regresamos con la parte geopolítica, con la parte de las implicaciones de estas elecciones para el hemisferio, para la correlación de fuerzas, para decirlo de alguna forma, en el continente y en el mundo, porque no podemos olvidar que Colombia es miembro de la OTAN. Llegamos a esta pausa con más información y debate cuando regresemos con el triunfo de Gustavo Petro en Colombia. La reacción de los gobiernos de izquierda de la región no se ha hecho esperar. Ya volvemos.